Capítulo segundo. El primer fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la cuarta palabra dicha por Cristo sobre la cruz. Hemos explicado brevemente lo relativo a la historia de la cuarta palabra. Nos toca ahora recoger algunos frutos del árbol de la cruz. El primer pensamiento que se presenta es que Cristo quiso apurar el cáliz de su pasión hasta lo último. Permaneció en la cruz por 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora nona. Permaneció por 3 horas enteras y completas, incluso por más de 3 horas, pues fue pegado a la cruz antes de la hora sexta, y no quiso morir hasta la hora nona, como se prueba a continuación. El eclipse de sol comenzó a la hora sexta, como lo muestran los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. San Marcos dice expresamente: llegada la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Ahora bien, nuestro Señor pronunció sus 3 primeras palabras en la cruz antes que se iniciase la oscuridad y por lo tanto antes de la hora sexta. San Marcos explica esta circunstancia más claramente diciendo: era la hora tercia cuando le crucificaron, y añadiendo poco después: llegada la hora sexta hubo oscuridad. Cuando dice que nuestro Señor fue crucificado en la hora tercia, quiere indicar que fue clavado en la cruz antes del fin de esa hora, y por lo tanto antes del inicio de la hora sexta. Debemos notar aquí que San Marcos habla de las horas principales, cada una de las cuales contenía 3 horas ordinarias, tal como el propietario llamó a sus viñadores en las horas primera, tercia, sexta, nona y undécima. Por tanto, San Marcos dice que nuestro Señor fue crucificado en la hora tercia, pues la hora sexta no había llegado aún. Nuestro Señor quiso entonces beber el cáliz lleno y rebosante de su pasión para enseñarnos a amar el cáliz amargo del arrepentimiento y el esfuerzo, y a no amar la copa de las consolaciones y los placeres mundanos. Según la ley de la carne y el mundo, debemos escoger pequeñas mortificaciones, pero grandes indulgencias. Poco trabajo, pero mucha alegría. Tomar poco tiempo para nuestras oraciones, pero largo tiempo para conversaciones ociosas. En verdad no sabemos lo que pedimos, pues el apóstol advierte a los corintios: cada cual recibirá el salario según su propio trabajo. Y nuevamente, no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. La felicidad eterna debe ser la recompensa del trabajo eterno, pero puesto que no podríamos disfrutar jamás de la felicidad eterna si nuestro trabajo aquí tuviese que ser eterno, nuestro Señor queda satisfecho si durante la vida que pasa como una sombra nos esforzamos por servirlo por el ejercicio de las buenas obras. Por otro lado, los que pasan su corta vida ociosamente, o lo que es peor, pecando y provocando la ira de Dios, no son hijos sino niños que no tienen corazón, ni entendimiento, ni juicio. Pues si era necesario que Cristo padeciera y entrara así en su gloria, ¿cómo podemos entrar en una gloria que no es nuestra perdiendo el tiempo detrás de los placeres y la gratificación de la carne? Si el significado del Evangelio fuese oscuro y pudiese ser entendido solamente luego de arduo esfuerzo, tal vez habría alguna excusa, pero su significado ha sido puesto de modo tan sencillo con el ejemplo de la vida de aquel que lo predicó primero, que ni el ciego puede equivocarse en percibirlo. Y la enseñanza de Cristo no ha sido ejemplificada solo con su propia vida, sino que han habido tantos comentarios a su doctrina al alcance de todos, como han habido apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y santos, cuyas alabanzas y triunfos celebramos día a día. Y todos estos proclaman fuertemente que no a través de muchos placeres, sino a través de muchas tribulaciones, nos es necesario entrar en el reino de Dios. Capítulo 3. El segundo fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la cuarta palabra dicha por Cristo sobre la cruz. Otro fruto y muy provechoso puede ser obtenido por la consideración del silencio de Cristo durante esas 3 horas que transcurrieron entre la hora sexta y la nona. Pues, oh alma mía, ¿qué fue lo que hizo tu Señor durante esas 3 horas? El horror y la oscuridad universal habían cubierto el mundo, y tu Señor estaba reposando no en una suave cama, sino en una cruz, desnudo, sobrecargado de dolores, sin nadie que lo consuele. Tú, Señor, que eres el único que sabe lo que sufriste, enseña a tus siervos a entender cuánta gratitud te deben, para que participen contigo de tus lágrimas y para que no sufran por tu amor, si es tu padecer la pérdida de todo tipo de consuelo en este su lugar de exilio.
Oh hijo mío, durante el curso entero de mi vida mortal, que no fue otra cosa que continuo trabajo y dolor, no experimenté jamás tanta angustia como durante esas 3 horas, ni sufrí jamás con mayor buena voluntad que entonces. Pues entonces por la debilidad de mi cuerpo mis heridas se abrían cada vez más y la amargura de mis dolores se acrecentaba. También entonces el frío que aumentaba por la ausencia del sol hizo aún mayores los sufrimientos de mi desnudo cuerpo desde la cabeza hasta los pies. También entonces la oscuridad misma que impedía la vista del cielo, de la tierra y de todo lo demás, como que forzó mis pensamientos a detenerse tan solo en los tormentos de mi cuerpo, de modo que de así estas 3 horas parecieron ser 3 años. Pero ya que mi corazón estaba inflamado con un anhelante deseo de honrar a mi Padre, de mostrarle mi obediencia y de procurar la salvación de vuestras almas, y los dolores de mi cuerpo se acrecentaban tanto más cuanto este deseo iba siendo saciado, así estas 3 horas parecieron ser tan solo 3 pequeños momentos. Así de grande fue mi amor al sufrir. Oh querido Señor, habiendo sido ese el caso, somos muy ingratos si tratamos de pasar 1 hora pensando en tus dolores, cuando tú no vacilaste en pender de una cruz por nuestra salvación durante 3 horas completas, en la aterradora oscuridad, el frío y la desnudez, sufriendo una incontenible sed y punzadas aún más amargas. Pero tú que amas a los hombres, te pido que me respondas esto. ¿Pudo la vehemencia de tus sufrimientos apartar por un solo momento tu corazón de la oración durante esas 3 largas y silentes horas? Pues cuando nosotros pasamos dificultad, especialmente si sufrimos un dolor corporal, encontramos una gran dificultad para orar. No ocurrió eso conmigo, hijo mío, pues en un cuerpo débil tenía yo un alma lista para la oración. Efectivamente, durante esas 3 horas, cuando no salió una sola palabra de mis labios, oré y supliqué al Padre por ti con mi corazón. Y oré no solo con mi corazón, sino también con mis heridas y con mi sangre, pues había tantas bocas clamando por ti ante el Padre, como heridas había en mi cuerpo. Y mis heridas eran muchas, y había tantas lenguas pidiendo y rogando por ti ante el mismo Padre, que es tu Padre y mi Padre, como había gotas de sangre cayendo al suelo. Ahora finalmente, Señor, has abatido del todo la impaciencia de tu siervo, quien si eventualmente busca rezar lleno de trabajos o cargado con aflicciones, apenas puede levantar su mente a Dios para rezar por sí mismo, o si por tu gracia consigue levantar su mente, no puede mantener fija su atención, sino que sus pensamientos se vuelven errantes hacia su trabajo o su dolor. Por tanto, Señor, ten piedad de este siervo tuyo por tu gran misericordia, para que imitando el gran ejemplo de tu paciencia pueda caminar por tus huellas y aprender a desdeñar sus leves aflicciones, al menos durante su oración. Capítulo cuarto. El tercer fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la cuarta palabra dicha por Cristo sobre la cruz. Cuando nuestro Señor exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no ignoraba la razón por la cual Dios lo había abandonado. ¿Qué podía ignorar quien conocía todas las cosas? Y así San Pedro, cuando nuestro Señor le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. El apóstol San Pablo, hablando de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo, por lo tanto, preguntó, no para aprender algo, sino para alentarnos a preguntar, de manera que buscando y encontrando podamos aprender muchas cosas que nos serán útiles e incluso quizás necesarias. ¿Por qué entonces Dios abandonó a su Hijo en medio de sus pruebas y de su amarga angustia? 5 razones se me presentan, y estas las mencionaré para que aquellos que son más sabios que yo puedan tener la oportunidad de investigar otras mejores y más útiles. La primera razón que se me presenta es la grandeza y la multitud de los pecados que la humanidad ha cometido contra su Dios, y que el Hijo de Dios asumió para expiarlos en su propia carne. Él mismo, escribe Pedro, que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol, a fin de que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia por cuyas heridas vosotros fuisteis curados. En efecto, la grandeza de las ofensas que Cristo asumió para expiar es en cierto sentido infinita, por razón de la persona de infinita majestad y excelencia que ha sido ofendida, pero por otro lado, la persona de aquel que expía
persona que es el Hijo de Dios, es también de infinita majestad y excelencia. Por consiguiente, cada sufrimiento voluntariamente tomado por el Hijo de Dios, incluso si hubiese derramado tan solo una gota de su sangre, habría sido una expiación suficiente. Con todo, quiso Dios que su Hijo tuviera que sufrir innumerables tormentos y los más duros dolores, porque nosotros habíamos cometido no una, sino numerosas ofensas. Y el Cordero de Dios, que quitó los pecados del mundo, tomó sobre sí no solo el pecado de Adán, sino todos los pecados de la humanidad. Esto se ve en ese abandono de que el Hijo se queja del Padre. ¿Por qué me has abandonado? La segunda razón es la grandeza y la multitud de las penas del infierno. Y el Hijo de Dios muestra cuán grandes son al querer apagarlos con los torrentes de su sangre. El profeta Isaías nos enseña qué tan terribles son, que son completamente intolerables. Cuando pregunta, ¿quién de ustedes puede habitar con el fuego devorador? ¿Quién de ustedes podrá habitar con las llamas eternas? Demos entonces gracias con todo nuestro corazón a Dios, quien consintió abandonar por un momento a su único Hijo a los más grandes tormentos para liberarnos de las llamas que serían eternas. Démosle gracias también desde el fondo de nuestro corazón al Cordero de Dios, que prefirió ser abandonado por Dios bajo su espada castigadora que abandonarnos a nosotros a los dientes de aquella bestia que siempre roerá y nunca estará satisfecha de roernos. La tercera razón es el alto valor de la gracia de Dios, que es esa perla tan preciosa que obtuvo Cristo, el mercader sabio, vendiendo todo lo que tenía, y nos la devolvió a nosotros. La gracia de Dios que nos fue dada en Adán y que perdimos a través del pecado de Adán es una piedra tan preciosa que mientras adorna nuestras almas y las hace agradables a Dios, es también una prenda de la felicidad eterna. Nadie podía devolvernos esa piedra preciosa que era la joya de nuestras riquezas y de la cual la astucia de la serpiente nos había privado, sino el Hijo de Dios, quien venció por su sabiduría la maldad del demonio y quien nos la devolvió al gran costo de sí mismo, ya que soportó tantas penas y dolores, prevaleció la obediencia del Hijo, que tomó sobre sí el más penoso peregrinaje para recuperarnos esa joya preciosa. La cuarta causa fue la inmensa grandeza del reino de los cielos, que el Hijo de Dios nos abrió con su inmensa fatiga y sufrimiento, a quien la Iglesia canta agradecida. Cuando venciste el aguijón de la muerte, abriste el reino de los cielos a los creyentes. Pero para conquistar el aguijón de la muerte fue necesario sostener un duro combate con la muerte, y para que el Hijo de Dios pudiera triunfar lo más gloriosamente posible en este combate, fue abandonado por su Padre. La quinta causa fue el inmenso amor que el Hijo de Dios tenía por su Padre, pues en la redención del mundo y en la extirpación del pecado, Él se propuso hacer una satisfacción abundante y superabundante en honor de su Padre. Y esto no podría haber sido hecho si el Padre no hubiese abandonado al Hijo. Esto es, si no le hubiese permitido sufrir todos los tormentos que pudieran ser ideados por la malicia del demonio o pudieran ser soportados por un hombre. Si por lo tanto alguien pregunta por qué Dios abandonó a su Hijo en la cruz cuando estaba sufriendo tan extremados tormentos, para enseñarnos la inmensidad del pecado, la inmensidad del infierno, la inmensidad de la gracia divina, la inmensidad de la vida eterna y la inmensidad del amor que el Hijo de Dios tuvo por su Padre. De estas razones surge otra pregunta. ¿Por qué entonces ha mezclado Dios el cáliz del sufrimiento de los mártires con una consolación espiritual tal que prefieren beber su cáliz endulzado con estas consolaciones a estar sin sufrimiento ni consolación y permitió a su querido y amado Hijo beber hasta el final el cáliz amargo de su sufrimiento, sin ninguna consolación? La respuesta es que en el caso de los mártires no se verifica ninguna de las razones que hemos dado arriba con respecto a nuestro Señor.